Buenas Hola. tardes, hola, ¿qué tal? Entramos de nuevo en el Twitch de la Sociedad Tolkien Española, además con mucho entusiasmo porque hoy toca abrir una nueva sección, que es el Secreter de Tolkien. Y bueno, tengo conmigo a Aredel Arpeñe. ¿Cómo estás, Aredel? Hola, ¿qué tal? Muy Tus bien. caras viejas conocidas de Sí. Entonces, bueno, teníamos mucha ilusión por abrir esta nueva sección para tratar pues, bueno, el epistolario de Tolkien, ¿no? Las cartas que fueron seleccionadas y recopiladas por Humphrey Carpenter y que sirven como casi una biografía, casi como una autobiografía del propio Tolkien, al estar escritas de su propio puño y letra. El objetivo de hacerlo a través de tweets, una vez más, es poder interactuar con todo el mundo. Porque sobre todo lo que queremos es debatir, ¿no? Y ver un poco qué podía estar intentando decir el profesor, ¿no? Para los que no conozcan, las cartas, ¿vale? Se llama así al libro. Esta es mi edición de Planeta de Agostini. Creo que ahora tiene en inglés, ¿no? ¿Lo tienes por ahí? Sí, aquí. Muy bien. A día de hoy es bastante más sencillo encontrarlo en inglés que en castellano, porque en castellano está descatalogado. No sé si Minotauro tiene actualmente intención de volver a volver a imprimirlo, pero bueno, si no, yo creo que tendréis que venir aquí y os contaremos las cartas. Bien, para el que no lo conozca, las cartas de Tolkien son una serie de cartas personales que él escribió a lo largo de su vida y que fueron recopiladas por Humphrey Carpenter, que es de alguna manera el biógrafo autorizado del profesor, ¿vale? Además, en esta selección y recopilación estuvo ayudado por el propio Christopher Tolkien. Humphrey Carpenter tiene otro libro también muy recomendable, que es La biografía de Tolkien, y de hecho es muy interesante leer tanto las cartas como la biografía, porque, pues bueno, se va aprendiendo mucho de la forma de pensar que tenía el profesor. En las cartas podemos encontrar de todo, ¿vale? Él contestaba y ponía muchísimo empeño en todas las contestaciones a todos los entusiastas y aficionados que le escribían con dudas sobre la Tierra Media y sobre el legendario. Hablamos de dudas como si los orcos son irremediablemente malvados, sobre de qué trata el Señor de los Anillos, sobre la muerte y la inmortalidad, o de lo que hablaremos hoy justamente, que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y lo que Tolkien contestó a la editorial alemana, que le pidió pues, publicar el Hobbit, ¿no? Para que os hagáis una idea, son en torno a unas 350 cartas, ¿vale? Pero existen muchas más. Estas son las que fueron seleccionadas por Humphrey Carpenter. Cada poco tiempo sale alguna nueva, pero bueno, estas serían quizá las más importantes. Además, pues bueno, suelen usarse sobre todo como consulta. Cada vez que alguien quiere ganar un debate, normalmente acude a las cartas, porque es como la mejor Wikipedia que hay, ¿no? Hablan, pues eso, del entusiasmo de Tolkien por Inglaterra, su familia, religión, y lo fundamental, o lo que yo considero que tiene mucho valor dentro de esto, es que están en un orden cronológico que ayuda muchísimo a la hora de realizar cualquier búsqueda. Hace, creo que unos años, un compañero de la asociación, al que mandamos un saludo desde aquí, Elio Simbragil, hizo un índice que está colgado en la web de la Sociedad Tolkien Española y que es muy útil, ¿vale? A la hora de hacer búsquedas rápidas dentro de las cartas. Mi compañera Adele os lo va a pasar por el chat por si queréis ojearlo. Este índice tiene divididas las cartas por épocas, ¿vale? Al estar en orden cronológico es mucho más sencillo ver de qué pueden tratar las cartas. Por ejemplo, las primeras cartas que van desde 1914 a 1925 son aquellas cartas antes de la publicación del Hobbit y que hablan pues de la vida más académica de Tolkien, esa vida temprana más académica. Entre las que vienen después son las que ya están más la época que se está publicando, escribiendo y publicando el Hobbit. Luego, pues las de en torno al 40-45 son las de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, a partir de ahí, las del Señor de los Anillos. Y finalmente, una época más revisionista, en donde Tolkien habla, pues bueno, desde mi punto de vista,
es su versión más íntima, ¿no? Donde habla de bueno, todo lo que a él le interesa, ¿no? Bien, creo que os lo ha pasado ya mi compañera para que lo ojeéis. Ya sabéis que la intención aquí es que escribáis en el chat, nos comentéis un poco qué os parece todo. Y bueno, hoy veníamos concretamente a hablar de una serie de cartas. No sé si quieres aportar algo, Aredel. Sí, quiero aportar que en verdad quien nos ha pasado las cartas es Strandwick, que también está en el equipo de Twitch y es el que está moderando, ¿vale? Eso es. Yo sí lo pasaba a él, pero que le mandamos un saludo desde aquí, que está ahí currando el pobre desde esto. Y también deciros que tengo media boca dormida, o sea que si me vais a hacer cosas raras, en paste, ¿vale? O sea, yo no hago más que verme ahí con el labio raro, o sea, no es que sea así, es que, bueno, pues, Muy bien. Bueno, hemos seleccionado 3 cartas, o más bien, sí, 3 cartas que están situadas en, digamos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los dos hijos, tanto Michael como Christopher, están participando de forma activa en la Segunda Guerra Mundial. Y la editorial alemana, una editorial alemana, tiene intención de publicar El Hobbit en alemán. Debido a las leyes que allí se tienen, preguntan directamente a Tolkien sobre su origen ario. A lo que Tolkien responde tajantemente. Entonces, bueno, vamos a leerlas y nos contéis qué os parecen. ¿Quieres empezar, Areden? Sí, empiezo. Espera. Empezamos por la primera carta, que os voy a poner aquí un banner para que sepáis cuál es. Es la carta número 29. Comentaros que esto es justo antes de la Primera Guerra Mundial. Perdón, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es del año 38. En concreto, vamos a empezar por la carta 29, que es una carta que escribe a Stanley Unwin, que Stanley Unwin es su editor, el 25 de julio de 1938. Si os parece, os la voy a leer porque es muy cortita y esto no infringe derechos ni nada de hecho, nada de esas cosas, y luego la podemos comentar. ¿Vale? Esto es lo que primero que os voy a leer es una anotación que hace Humphrey Carpenter para ubicarnos un poco, ¿vale? Allen Unwin había negociado la publicación de una traducción alemana del Hobbit con Rutten y Loening de Potsdam. Esta empresa le escribía a Tolkien preguntándole si era de origen Arish. Y ahora ya esto es lo que va de carta. Debo decir que la carta de Rutten y Loening que usted me adjunta es un poco rígida. ¿Tengo que soportar esta impertinencia porque llevo un apellido alemán? ¿O la lunática ley que los rige exige un certificado de posesión de un origen Arish por parte de todas las personas de todos los países? Personalmente, me sentiría inclinado a rehusar una Bestätigung, aunque pueda hacerlo en realidad, y demorar la traducción al alemán. De cualquier modo, objetaría fuertemente que semejante declaración apareciera impresa. No considero la probable ausencia de toda sangre judía como necesariamente honorable. Tengo numerosos amigos judíos y lamentaría dar cualquier fundamento a la idea de que suscribo la doctrina racista, perniciosa y del todo anticientífica. Usted es el principal implicado y no puedo hacer peligrar la oportunidad de una publicación alemana sin su aprobación, de modo que le presento 2 borradores de posibles respuestas. Muy bien. Esa sería la primera carta y luego la que viene a continuación, la carta número 30, es precisamente uno de esos borradores. Nos dicen en ese pequeño texto introductorio que probablemente esta fue la segunda opción. La primera opción fue la que enviaron a la editorial alemana. Entonces dice, carta número 30, a Rutten a Lenin Verlag. Este es el único preservado en los archivos de Allen & Unwin y, por tanto, parece muy probable que los editores ingleses enviaron el otro a Alemania. Resulta evidente que en esta carta Tolkien se negaba a hacer toda declaración acerca de su origen Arish. Procedo a leerla. La fecha es del 25 de julio de 1938. Estimados señores, gracias por su carta. Puntos suspensivos. Lamento no tener muy en claro a qué se refieren con Arish. No soy de extracción aria. Eso es indoiraní, que yo sepa. Ninguno de mis antepasados hablaba indostano, persa, gitano ni ningún otro dialecto afín. Pero sí debo entender que quieren averiguar si soy de origen judío. Solo puedo responder que lamento no poder afirmar que no tengo antepasados que pertenezcan a ese dotado pueblo.
Mi tatarabuelo llegó a Inglaterra desde Alemania en el siglo XVIII. La mayor parte de mi ascendencia, por tanto, es puramente inglesa y soy súbdito de Inglaterra. Eso debería bastar. No obstante, me he acostumbrado a considerar mi apellido alemán con orgullo y seguí considerándolo así durante todo el periodo de la lamentable pasada guerra, durante la cual serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que si averiguaciones impertinentes e irrelevantes de esta especie han de convertirse en la regla en cuestiones relacionadas con la literatura, no está entonces distante el momento en que tener un apellido alemán deje de ser fuente de orgullo. La averiguación en que se involucran sin duda obedece a las leyes de vuestro propio país, pero que éstas deben aplicarse a súbditos de otro estado no es correcto. Aun si tuvieran, y no la tienen, la menor relación con los méritos de mi obra o la conveniencia de su publicación, de la que parecen estar satisfechos sin referencia alguna a mi abstamen. Confío en que encontrarán esta respuesta satisfactoria. Atentamente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, la respuesta de Tolkien es bastante contundente, ¿no? Es complicado tener que responder muchas veces a una editorial, ¿no? Sobre todo cuando pues, tu intención es darte a conocer al resto del mundo. Pero lo que yo veo aquí por encima de todo es que Tolkien sitúa sus principios, ¿no? Digamos que sitúa sus principios muy por delante de la publicidad de su propia obra. Básicamente, rechaza cualquier tipo de relación con una editorial que exija serario para poder publicar, ¿no? No sé qué te parece a ti. Tú, además, Arere, como historiadora, seguro que puedes aportar muchos más datos. Ay, está silenciada, está silenciada. ¿Me escuchas? Porque al parecer se me ha escuchado mal antes. Vale, Ahora, bueno. perfecto. Vale, perfecto. Lo siento, que os he leído después de leer la carta. Lo siento mucho. Bueno, es la carta 29. Yo opino exactamente todo lo que tú estás comentando. O sea, me parece muy relevante, por ejemplo, la carta que he leído, la cantidad de adjetivos horribles que utiliza para describir el cómo se siente. O sea, si algo creo que hemos aprendido a la hora de Tolkien es que para él los adjetivos son claves. O sea, por ejemplo, cuando leemos el Ainur Indale, vemos que si no fuera por los adjetivos no descubriríamos que Melkor es malo. O sea, es como que él poco a poco te va indicando con pequeños adjetivos sutiles que este personaje es el que va a ser el desencadenante de todos los problemas, ¿no? Entonces, en las dos cartas vemos cómo incide mucho, incluso intenta ser como muy polite, muy inglés, en plan de, bueno, voy a ser como muy buena persona, pero en verdad te estoy dando como un montón de zascas, en plan de, por favor, esto me parece horrible, me parece deleznable. Y me parece lo que tú dices muy, muy reseñable, que le dé igual, o sea, que prefiera que no se traduzca su obra al alemán porque va a infringir sus derechos. Luego, bueno, sus derechos, sus principios. Luego deciros que además no se publicó El Hobbit hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue por esto, sino simplemente porque la Guerra Mundial retrasó la publicación. O sea, hubiera estado bonito si hubiera dicho, bueno, pues ya no se publica por lo que me ha dicho su autor, pero no fue por eso. Sí, de hecho, bueno, como hemos dicho al principio, había dos borradores. Y es que Tolkien es una de las cosas que uno aprecia al leer las cartas. Tenía o le dedicaba muchísimo tiempo a la redacción de esas cartas, hasta el punto de hacer distintos borradores, distintos bocetos de lo que quería escribir. Algunas de ellas incluso tienen, pues, tienen élfico, tienen caracteres en Tengwar, tienen runas, ¿no? Él apreciaba mucho ese modelo de correspondencia, entonces invertía mucho tiempo en contestar todas las cartas. Como decía, este es el borrador que quedó en la editorial Stanley Unwin. Desconocemos, o por lo menos yo en las búsquedas que he hecho, no está publicado lo que realmente se envió a la editorial alemana. Puede que fuera más duro o menos duro. Yo creo que sería menos duro, porque... Yo creo que esta era la dura, que esta era la dura. El editor, por cuestiones comerciales, decidió enviarla blandita. Pero sería parecida, ¿eh? Lo que pasa es que sería menos categórica. Menos contundente, ¿no? Porque, o sea, él en muchas ocasiones, y esto se ve en muchas de las cartas, ¿no? Pues hace uso de esa dialéctica
con una especial habilidad para ridiculizar muchas veces, sobre todo pensamientos que no, o interpretaciones que no, indeseadas para él, ¿no? Interpretaciones de su vida y obra que son de alguna manera indeseadas. Y en algunas ocasiones, pues, llega hasta machacar, haciendo uso de la palabra a través de las cartas a este tipo de personas. Entonces, bueno, sí que a pesar de machacar, se permea cierta educación, ¿no? Hay un lenguaje alto y él es siempre educado. Pues decían aquí, el profesor era perfeccionista. Era alucinante, ¿no? Imagínate, a día de hoy yo le imagino escribiendo tweets y desesperado por no poder editarlos o... ¿no? Bueno, así somos todos, ¿eh? O sea, Claro, esperamos por no poder editar tweets. eso es. O sea, es un escritor que realmente publicó 2 obras de la Tierra Media, pero borradores de esas obras hay decenas, ¿no? Tú puedes leer los distintos bocetos del Señor de los Anillos y alucinar con lo perfeccionista que es, ¿no? De todas maneras, yo creo que estas dos cartas también se deberían entender en su contexto histórico. O sea, creo que al mismo tiempo también nos cuentan un poco de por qué se lo piden, ¿no? O sea, por qué él reacciona también de esa manera tan drástica, ¿no? Como hemos dicho. O sea, al final estamos en el año 38, las dos cartas son del año 38, o sea, la respuesta y tal es de abril o es posterior, vamos, Sí, parecido, ¿no? O sea, creo que es más o menos de ese periodo, ¿no? julio, Y 38, ¿verdad? Es el año 38 cuando el imperio, bueno, el tercer, despega. O sea, es cuando ya tiene casi todo anexionado, cuando empiezan las mayores los mayores problemas con los judíos, cuando empiezan a meterles en más campos de concentración y demás. O sea, ya existían de antes, pero es en el año 38 cuando ya sí que empieza esa limpieza brutal que por desgracia tuvieron que sufrir este pueblo, los gitanos y demás a lo largo de todo este periodo. Entonces, por ley, como él bien dice, por ley todo el mundo tenía que atestiguar eso. Y entonces, bueno, como no sé, se me ha ido la webcam. Continúa tú mientras yo lo arreglo. bueno, para que lo sepáis, no podemos decir determinadas palabras en Twitch porque corremos el riesgo de que se banee la retransmisión. Entonces hay ciertas palabras que el algoritmo pues directamente censura y manda el vídeo a la papelera. Entonces, pues es complicado hablar de la Segunda Guerra Mundial y decir determinadas palabras. Pero bueno, más o menos por contexto todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y además de todo esto, él ya participó, luchó en la Primera Guerra Mundial, precisamente en la batalla del Somme, ¿no? Con los fusileros de Lancashire, la 101 creo que fue. Entonces, ya le toca de cerca. Y además estaba viviendo por entonces, hablamos del año 38, cómo sus hijos también estaban formando parte de manera activa en la Segunda Guerra Mundial. Esto viene un poquito después, ¿no? Porque ellos se alistaron después, cuando fue la guerra. Pero el ambiente ya era complicado. ¿Ya te hemos vuelto a ver, Aredel? Sí, 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 es que mi ordenador ha decidido cambiar la webcam, no ha sido ni siquiera cosa del internet, ha decidido coger otra webcam distinta y como Vale. tengo puesta la webcam buena, pues claro, no tenía sentido. Bueno, Da igual, cosa de mandinga, como diría mi compañera argentina, pero ya estoy. eso es. Decía Brea muy acertadamente desde mi punto de vista que los contextos son un factor muy importante para conocer la obra, ¿no? Es muy importante saber, bueno, sobre todo cuando quieres analizarla. Si quieres leerlo como un aficionado más, no lo vas a notar o no te va a hacer falta, ¿no? Pero en el momento que intentas levantar las distintas capas que tiene la obra de Tolkien, en El Hobbit o El Señor de los Anillos, si vas viendo como el contexto, su vida, pues cómo se transmite, ¿no? O sea, por ejemplo, en El Hobbit, y aquí hay una de las cartas, sobre todo las que de la primera, se habla mucho de su viaje a Suiza. Ya hablaremos sobre esa carta, ¿no? Pero los paisajes que él pudo ver en Suiza, en los Alpes, se notan, se perciben mucho en El Hobbit.
Pero claro, eso como lector tú no te das cuenta al principio, es cuando lees la biografía, cuando lees las cartas que te das cuenta de eso. Cuando vas levantando capas de las muchas que tiene Tolkien, ¿no? Y vas viendo. Cuéntanos más, Anedel, ahora que... Bueno, pues la verdad es que, o sea, a mí me resultaba un poco curioso, ¿no? Ya metiéndome del punto de, más, menos Tolkien y más historia, vosotros siempre sabéis que siempre dicen, no, claro, es que la gente de la época no tenía ni idea de lo que sucedía en Alemania, ¿no? Pero luego lees estas cartas y dices, seguro que no teníais ni idea. Jolín, ¿qué me pasa? De verdad, vale. No, se te ve bien, se te ve bien. Ya está. O sea, sí, ya. Es que no sé, lo siento, no sé qué pasa. Me está vacilando esto. Pero bueno, lo siento, ya me he perdido. Vale, ya. Que como que siempre decían, no sabíamos lo que pasaba y demás, pero luego en verdad, cartas como estas cartas nos indican que sí que sabían que algo estaba sucediendo contra los judíos y demás. A mí me resulta muy curioso también la carta que tú dices, la carta que ya has estado comentando tú, el origen, ¿no? Cómo él va intentando dar un nuevo nombre a Aris, que nos cuenta cómo los propios nazis se quedaron con toda esa ideología nórdica, esa ideología más bien germana y demás. Y creo que esa es una carta muy, muy curiosa que todo el mundo debería leer, pero desde un punto de vista histórico. O sea, debería ser comentario de texto obligatorio de la carrera de historia en cuanto a edad contemporánea, porque esa manipulación es política, esa propaganda, la pena Sí. es que nadie en aquel momento pudiera leer esa carta, porque estoy segura de que esto si estuviera aparecido en un periódico, por ejemplo, hubiera levantado ciertas ampollas, la gente le hubiera dado una vuelta. Vamos, esa es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, él lo que hace es utilizar su campo de estudio, su campo de conocimiento para desmontar el término Aris. Él mismo dice, no sé muy bien a qué te refieres, ¿no? Y lo vuelvo a leer. Dice, eso es indo-iraní, que yo sepa. O sea, a través de la filología, él hace un estudio y desmonta esa percepción que tiene pues, la Alemania nazi, la Alemania del Tercer Reich, sobre el Ari. Entonces ya él habla de sus antepasados, sobre que hablaban indostano, que hablaban persa, pero vamos, también gitano, pero ninguno otro dialecto afín, ¿no? Entonces, por eso digo que es contundente pero elegante. Y eso es producto de una mente ingeniosa, sobre todo, de una mente privilegiada, y luego de escribir varios borradores, porque como decimos al final, lo habría pasado muy mal en YouTube. Como decía Splendens, ¿no? No, en YouTube no, en Twitch. En YouTube podría haberlo editado tranquilamente, pero en Twitch se habría quedado ahí para la posteridad. Entonces, yo creo que eso es muy, muy significativo, ¿no? Cómo él utiliza su campo de estudio para desmontar una idea que es equivocada. Y él está personalmente muy dolido con esta idea. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más o pasamos ya a la siguiente carta. No, podemos pasar a la siguiente. Vale. ¿La lees tú o la leo yo? Léela tú, que no estás teniendo problemas con el micro como estoy teniéndolos yo. Muy bien. Bueno, esta segunda carta es bastante extensa. Se trata de la carta número 45 a Michael Tolkien, a su segundo hijo. Y es de un poquito posterior, es del 9 de junio de 1941. Como es un poco larga y habla sobre varias cosas, voy a centrarme sobre todo en los dos últimos párrafos, son párrafos extensos también, pero que habla sobre cómo ha utilizado la Alemania de la Segunda Guerra Mundial la mitología nórdica o ese simbolismo nórdico en su propio beneficio, hasta el punto de tergiversarlo, de desfigurarlo y convertirlo en algo totalmente distinto que no tiene nada que ver con lo original. Eso a Tolkien le duele, le hiere profundamente porque está hiriendo su campo de estudio, a lo que él se dedica y a lo que él más ama profundamente. Bien. Como decía, es una carta a Michael Tolkien. Michael era ahora oficial cadete en la Royal Military College de Sandhurst. 9 de junio de 1941. Mi querido Michael. ¿Vale? Lee varios párrafos y al final de la carta dice:
El pueblo de esta tierra ni siquiera se da cuenta todavía de que en los alemanes tenemos enemigos cuyas virtudes, y son virtudes, de obediencia y patriotismo son mayores que las nuestras, cuyos hombres valientes son tan valientes como los nuestros, cuya industria es unas 10 veces más grande, y que son ahora conducidos, bajo la maldición de Dios, por un hombre inspirado por un vertiginoso demonio enloquecido, un tifón, una pasión que hace que el viejo Kaiser a su lado parezca una viejecita tejiendo. He pasado la mayor parte de mi vida, desde que tenía tu edad, estudiando asuntos germánicos, y que incluye a Inglaterra y Escandinavia. Hay mucha más fuerza y verdad en el ideal germánico que lo que la gente ignorante imagina. Me sentí muy atraído por él cuando estudiaba, cuando Hitler, supongo, hacía ensayos con la pintura y no había oído hablar de él. Como reacción en contra de los clásicos. Es necesario comprender lo bueno de las cosas para apreciar su verdadero mal. Esa frase me gusta mucho. Pero nadie me llama nunca para hacer una emisión radial o escribir un postscriptum. Sin embargo, supongo que sé ahora, mejor que la mayoría, cuál es la verdad de este disparate nórdico. De cualquier modo, guardo en esta guerra un ardiente rencor privado, que me haría probablemente mejor soldado ahora a los 49 que lo fui a los 22. Contra ese cabal ignorante, Adolf Hitler. Porque lo extraño de la inspiración demoníaca es que de ningún modo realza la estatura puramente intelectual, afecta por sobre todo la mera voluntad. Arruina, pervierte, aplica erradamente y vuelve por siempre maldecible ese noble espíritu nórdico, suprema contribución a Europa, que siempre amé e intenté presentar en su verdadera luz. Entre paréntesis, nunca fue más noble que en Inglaterra, ni más tempranamente santificado y cristianizado. Reza por mí, lo necesito, te quiere tu padre. Bueno, aquí pone a Hitler de punta en blanco. Pero sobre todo transmite muy bien cómo está herido, ¿no? Al ver cómo se ha desfigurado completamente la imagen nórdica, la que él tanto ha estudiado, la que a él tanto le interesa y que tanto ha enriquecido la cultura popular europea. A mí, bueno, me parece fascinante. ¿Tú qué opinión tienes, Aredel? Pues yo opino como lo que acaban de compartir ahora mismo, que esa carta es súper bonita, que, que efectivamente pone a Hitler de vuelta y media, y sobre todo, ¿no? Que nos indica cosas que siempre la cultura popular atribuye a Tolkien sobre que si era de la derecha o si era ultracatólico y si defendía o no defendía. Y creo que esta carta a todos estos haters que últimamente saben mucho de Tolkien, pues creo que ya estáis anulados, no existís, no tenéis razón. Como decía antes, Ambrose, que usábamos las cartas para decir, mira, he ganado, pues mira, hemos ganado. Sí, las cartas al final es el mejor medio de Tolkien Dealing, ¿no? Para ganar una discusión. Lo dice en una carta y ya automáticamente has vencido. Además, me gusta mucho cómo al comienzo de estos párrafos que he leído, él ensalza mucho a Alemania. Habla sobre los soldados alemanes, incluso de su valor o de, bueno, pues que tienen más industrias que ellos, pero que sin embargo están dirigidos por una persona absolutamente deleznable, ¿no? Y luego pues ya se mete precisamente dentro de cómo ha tergiversado la realidad, de cómo ha transformado para su propio fin esto, simplemente con una idea equivocada, ¿no? Y cómo pues, a Tolkien le toca tan de cerca que se siente personalmente que habría sido mejor luchador ya con 49 años, creo que dice, que siendo joven cuando luchó en la Primera Guerra Mundial, lo que a mí me parece maravilloso. Porque le enfurece, yo creo que es como Feanor, ¿no? Que es espíritu de fuego. Arde su espíritu interior, ¿no? Y es capaz de recorrer la Tierra Media, quemar los barcos para que ese espíritu germánico que él ha estudiado, que él siente que ha enriquecido tanto Europa, no se desfigure, no se convierta en otra cosa que no es. Entonces, como tú bien dices, esta carta es además muy representativa para estos tiempos de ahora. Pues sí, efectivamente. O sea, creo que todo este odio que hemos tenido que leer últimamente por parte de gente del fandom de Tolkien, creo que es algo que
que se solucionaría si la gente de verdad leyera Tolkien. Entonces, me gustaría, por eso de hecho hemos elegido estas cartas, ¿no? Porque al final lo que hacen es ayudarnos a entender que Tolkien estaría totalmente en desacuerdo con lo que se está diciendo ahora y con todos los comentarios que se están virtiendo ahora mismo. Eso es. De hecho, yo por eso prefiero mucho más las cartas, esto es una opinión personal, que la biografía. Las dos son de Humphrey Carpenter, pero las cartas de verdad se acercan más a una autobiografía, porque estás, de alguna manera, te sientes un intruso dentro de un rincón del cerebro de Tolkien, ves cómo piensa, puedes ver un poco cómo, cuándo se siente dolido, cuándo se pone a la defensiva, ves cómo era él, ¿no? A través de... Porque al final las biografías te cuentan su vida, son muy útiles, pero las cartas de Tolkien son únicas. Y es algo que a día de hoy es muy complicado encontrar un epistolario, un conjunto de cartas de un escritor que sea tan fascinante como este. Y me explico, a día de hoy es muy difícil porque, pues debido a la globalización, las redes sociales, ya no se para ningún escritor a, pues eso, a redactar, a hacer borradores, a pensar lo que escribe. Y la mayoría de escritores contemporáneos meten la pata antes de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, decían ahí que eso, efectivamente, Brea Galadriel, que es curioso ver cómo pensaba a través de las cartas, ¿no? Es que es así, es la mejor manera de entender a Tolkien, porque ya iremos viendo, y esto sí que me gustaría preguntar en el chat, qué cartas os gustaría que analizáramos, que debatiéramos, porque aquellas cartas que hablan sobre la obra, es decir, sobre el Hobbit o el Señor de los Anillos, son muy, muy ilustrativas, porque te hacen entender muy bien, pues bueno, de qué trata, ¿no? Muchas veces cuando intentas explicar a un amigo de qué trata el Señor de los Anillos, a todos nos ha pasado, es complicado. Y él, en una de sus cartas, decía, el Señor de los Anillos trata sobre la muerte y la inmortalidad. Y es algo como muy genérico, ¿no? Pero cuando lees la carta y luego vuelves a releer El Señor de los Anillos, desde ese punto de vista te das cuenta de lo que está diciendo Tolkien. Y pues es como leer de alguna manera la obra de Tolkien a través de sus ojos. A mí me parece fascinante. Y bueno, me estoy yendo por las nubes, pero porque yo puedo hablar de esto un montón, ¿no? Pero No, pero ¿te acuerdas cuando empezamos en Twitch? Te dije que lo bueno de Twitch era que era el sitio perfecto para divagar. O sea, tú empiezas con un tema y acabas en un tema totalmente distinto. De todas maneras, no sé si nos está viendo alguien que no sea parte de la sociedad Tolkien española, pero esto es lo que normalmente hacemos en la sociedad Tolkien española, elegir un tema y luego hablar de una cosa totalmente distinta. O sea, podemos empezar a hablar de los orcos y luego acabar hablando de, yo qué sé, de... Claro, por eso me metí en el proyecto de Twitch. De hecho, también, y a raíz de lo que estamos hablando, nosotros, tanto Redel como yo, pertenecemos al Esmial de Númenor, que es la delegación que hay en Madrid. La última reunión que tuvimos, que fue hace una semana, hablamos sobre la influencia de las sagas nórdicas en Tolkien. Y entonces, bueno, cada uno de los miembros que quiso se preparó una influencia y entonces estuvimos hablando, bueno, pues de la saga de Hervor, y Tarille, que conocéis también del canal, estuvo hablando sobre la saga de los groenlandeses, Eric el Rojo, y no recuerdo más, donde se habla sobre las volvas y cómo es la magia en la mitología nórdica, que es muy parecida a cómo trata Tolkien la magia, por no decir idéntica. Yo hablé sobre Skidblandir, que es el barco que vuela, como el de Earendil, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? También, pues si no conocéis la sociedad Tolkien española y os gusta hablar de estas cosas, seguro que es de vuestro interés porque, vamos, lo pasaríais genial. Y de estas cosas también hablan las cartas, o sea, si es que al final todo es un poco cíclico. Cuando quieres buscar una influencia, es mucho más sencillo ir a las cartas que a cualquier otro lado, ¿vale? Porque cuando él está redactando El Señor de los Anillos, mira, para que os hagáis una idea, El Hobbit se publica en el 37 y El Señor de los Anillos en el 54 o 55. Estos son unos casi 17 años de escritura. Pues él iba enviándole los borradores a su hijo, a Christopher Tolkien. Entonces, él le contestaba sobre qué le parecía correcto, qué cambios se podían hacer, ¿no? Y ahí es como vas viendo las distintas influencias. Yo, por ejemplo, que he trabajado mucho la mitología celta,
donde más material se puede sacar es en las cartas. O sea que es también una obra muy recomendable. Preguntabais sobre si sabe cuándo se van a volver a publicar. Yo lo he intentado buscar. Parece ser que de momento Minotauro, que es la editorial que tiene los derechos, no tiene intención de volver a publicarlas. Ahora mismo se ha sumergido en las nuevas ediciones del Señor de los Anillos. También la de la naturaleza de la Tierra Media, que es el último de los volúmenes de historias de la Tierra Media. Yo aún no lo he leído. Y luego también ha publicado uno de David Day, sobre, creo que es el Atlas de la Tierra Media. Un par de ellos, han publicado un par. Un par de ellos, ¿verdad? Pero sobre las cartas o la biografía, que serían los dos, ¿no? Que quizás están más ligados, no se han pronunciado todavía, me temo. Porque de verdad yo creo que, además, a raíz de la serie, la gente va a querer profundizar mucho, mucho, mucho. Yo considero, esto ya es también opinión mía, que lo que tendría que hacer ahora mismo Minotauro es publicar las cartas, la biografía y los apéndices. Si publicaran los apéndices, que es al final en lo que está basada la serie, yo creo que también les iría mucho. De hecho, yo creo que por las noticias que van sacando, creo que sí que van a publicar algo, ¿eh? O sea, en cuanto vean que la serie va a salir, me refiero, en cuanto se vaya acercando y vayan viendo que va a ser necesario, yo creo que lo van a poner como cosas más importantes, porque están apostando bastante por Tolkien. También os digo que el problema del papel va a durar más tiempo. Yeah. Entonces, por ejemplo, se están retrasando muchas publicaciones, entre ellas la de la naturaleza de la Tierra Media, y las editoriales están teniendo problemas. Y más Minotauro, que publica todo esto en tapadura. Yeah. O sea, que a lo mejor también estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por mucho que a lo mejor ellos quieran, no pueden hacerlo. Sí, eso es cierto. O sea, luego al final escapa también a lo que ellos querrían, ¿no? Porque, pues, efectivamente, bien por el precio del papel, o sea, por la falta de material que hay ahora mismo, de papel, por distintas razones no lo pueden hacer. Pero de todas maneras, aunque Tolkien siempre ha sido un autor bestseller, porque esto es algo que le diferencia del resto de autores de fantasía, el Tolkien siempre se ha vendido muchísimo. Creo que con la llegada de la serie, además tal y como está programada, que ya tiene como 5 temporadas, o sea, que va a abarcar los próximos 10 años, se va a hablar de ella de una manera muy intensa durante los próximos 10 años. Yo creo que se va a aprovechar para reeditar, con suerte revisar también algunas traducciones y reeditar todo el material que hay de Tolkien. Porque, por ejemplo, Historia de la Tierra Media, que lleva también agotado mucho tiempo, sí que creo recordar que el año pasado se pronunciaron y que la intención era volver a sacarlo. Tanto Historia de la Tierra Media como Historia del Señor de los Anillos. Pero no hemos vuelto a tener novedades. Buena pregunta. Mira, yo creo que las cartas no es algo para leer como voy a leerme un libro. Eso o sea, es. Puedes hacerlo, pero a poquitos y demás. Mientras que los cuentos inconclusos no llega a ser una novelización como podemos encontrar en el Silmarillion, por ejemplo, o el Hobbit, o los propios hijos de Húrin, pero sí que es más útil leer los cuentos inconclusos para leer, sobre todo de cara a la serie, porque te cuenta casi todo lo de Númenor junto con el Acalábez. Están los cuentos inconclusos. Eso es. De todas maneras, yo siempre recomiendo, quizás por algo de gusto personal, empezar más que por los cuentos inconclusos, por los cuentos perdidos. Que además esos sí que creo que estaban reeditados hace poco en formato bolsillo y son más fáciles de encontrar, si no me equivoco. Porque los cuentos perdidos al final es la base de cómo Tolkien crea todo este mundo. Y es muy curioso ver todas esas ideas nórdicas, esas ideas celtas que comentaba antes Amrod y demás, y cómo poco a poco las va a ir abandonando hasta encontrar lo que tenemos ahora. Sí, de hecho, si una vez has leído El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion y quieres seguir profundizando en las obras relacionadas con la Tierra Media, porque bueno, luego recordamos que también tienen otras obras que no pertenecen al legendario, ya hay distintas opciones. Sí es cierto que tanto la biografía de Humphrey Carpenter como las cartas o como otras biografías son obras más de estudio. Son porque quieres conocer un poco, pues eso, la forma de pensar de Tolkien o su marco geográfico e histórico, ¿no? Un poco por qué, o, bueno, qué sentía al escribir, ¿no?
Si lo que queréis es seguir profundizando en ese legendarium, los cuentos inconclusos o bien el libro de los cuentos perdidos son dos grandes opciones. También señalaban en el chat que a mí me parece de las últimas publicaciones la mejor, Los hijos de Juri, porque ese sí está novelizado por completo, es un libro independiente, es el mismo texto que tenemos en el Silmarillion pero ampliado. Entonces, esa sería otra opción, ver Los hijos de Juri y luego tienes Beren y Lúthien y La caída de Gondolin. Lo que ocurre es que tanto Beren y Lúthien y La caída de Gondolin no están novelizados, sino que son los distintos borradores que había de esos primeros textos, esos textos primigenios, ¿no?, que él escribía al principio. Entonces, bueno, tanto los cuentos inconclusos como el libro de los cuentos perdidos son una gran opción. De hecho, acabo de recordar en el libro de los cuentos perdidos, creo que es ahí donde se ve esa primera versión que tiene del mundo, que es un barco. ¿Sabes de cuál hablo, verdad? Él visualiza su mundo como si fuera una especie de dracar y entonces tiene distintos niveles. Y es muy curioso, ¿no? Porque ya ves desde el principio cómo va... Sí, me confirman desde el chat que es de los cuentos perdidos. De hecho, estoy buscando la imagen para pasárosla, porque sí, porque es maravilloso, ¿no? Imaginad, ¿no?, cómo es un mundo así. Entonces, ya desde el primer momento la influencia es directa, no solo a nivel nombres, porque, bueno, pues Finley, Kili, el propio Gandalf son nombres extraídos directamente de las Sedas, sino que él tiene una influencia no tan directa, sino mucho más sutil, pero también directa de alguna manera, ¿no? Entonces es una gran opción, el libro de los cuentos perdidos. Y luego los cuentos inconclusos es una obra interesante. Lo que ocurre es que funciona más como una saga. Muchas veces, pues cuando lees los cuentos inconclusos, habla, por ejemplo, de los reyes de Númenor, y al funcionar como una saga es casi como una genealogía en donde te cuenta qué hizo cada rey y puede ser un poquito más complicado. Entonces, dependiendo un poco de lo que estés buscando, si buscas algo que esté más novelizado y que sea más dinámico, pues tienes una opción u otra. Pero bueno, todas son buenas. Antes de movernos de las cartas y seguir contestando preguntas, me gustaría leer lo que te he comentado antes, de una última carta que he encontrado por ahí. Sí. Solamente una frase, ¿vale? Un par de frases y ya está. Dame un segundito. Mientras la voy buscando, cuéntales algo. No, bueno, lo bueno de tanto de las cartas como de los distintos bocetos que hace Tolkien de esos primeros escritos es que nos permite ver todas las influencias que él tenía. No tenía una única influencia. El otro día en Twitter nos preguntaban sobre una famosa carta que habla sobre el catolicismo en la obra de Tolkien. Personalmente creo que el catolicismo es otra influencia más. Es una influencia directa porque está en su idiosincrasia, es su forma de ser y él lo aplica. De hecho, lo describe, que de una manera indirecta, ¿no?, lo hace. Pero a pesar de todo esto, hay que dejar claro, y esto lo hace él en el prefacio a la segunda edición del Señor de los Anillos, que a pesar de a pesar de tener una cantidad ingente de influencias, no existe ninguna alegoría, ¿vale? No es las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, ¿vale? No existe ninguna alegoría. Y esto, pues, me permite enlazar con una de las cartas en las que le preguntaban a Tolkien si el anillo único era de alguna manera la bomba atómica. Y entonces, bueno, pues el sorprendido explica que no existe ningún tipo de alegoría ni similar, o si los orcos eran soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, si eran nazis, tampoco. Este tipo de dudas surgieron tras la publicación del Señor de los Anillos en el 54-55 y claro, como digo, pues la gente entusiasmada y de una manera también inocente, porque todos lo hacemos, ¿no? Intentas buscar simbolismos y el propio Tolkien tuvo que aclarar que no lo sabía. Y se vio obligado a escribir un prefacio a la segunda edición precisamente ya para no tener que andar respondiendo a todas las cartas, señalando que no existía ningún tipo de alegoría y que él, de hecho, las aborrece. Pues todo lo contrario que hace su compañero de los Inklings, Lewis, en las Crónicas de Narnia, ¿no?, en donde es una clara alegoría. Bien, no sé si la localizaste, Bárbara. ¿Estás silenciada? ¿Estás silenciada? Que Thranduil dice que se me escucha muy mal, así que si la puedes leer tú. De hecho, claro. el último es la carta 61, página 90. De hecho, el último párrafo
como tiene que ver sobre cómo de estúpida se vuelve la gente cuando inicia una guerra, pues también quizá en el caso. Muy bien. Bien, esta es la carta número 61. Está escrita, en este caso, a Christopher Tolkien, el tercero de sus hijos. Bueno, os sonará a todos porque es el que luego ha continuado la labor de su padre. Y data del 18 de abril de 1944. Seguimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, pues bueno, os podéis imaginar, todo habla un poco sobre eso. Voy a centrarme en estos dos, en este último párrafo que me has dicho, ¿vale? Dice, no puedo expresar cuánto te extraño. No me importaría si estuvieras más contento o más útilmente empleado. Qué estúpido todo. Y la guerra multiplica la estupidez por 3. Y su potencia por sí misma. De modo que nuestros preciosos días se rigen por 3x², siendo x igual a la insensatez humana normal, lo cual ya es bastante. Sin embargo, espero que en días venideros la experiencia de los hombres y las cosas, si bien penosas, resultarán útiles a la larga. Para mí lo fueron. En cuanto a lo que dices o sugieres de las condiciones locales, yo las conocía. No creo que hayan cambiado mucho, ni siquiera para peor. Las oía comentar por mi madre y aún desde entonces me he tomado un interés especial por esa parte del mundo. El tratamiento del color casi siempre horroriza al que sale de Gran Bretaña, y no solo en Sudáfrica. Hay que remarcar esta frase. Desdichadamente, no son muchos los que conservan largo tiempo ese generoso sentimiento. No digo nada acerca de cuáles son las condiciones aquí. Oirás por radio, supongo, cuanto yo podría decir. Por el momento estamos bien, esperando. Me pregunto cuánto tiempo tendremos que hacerlo. No mucho, creo. Veo por el periódico que el adiestramiento del personal aéreo se está abreviando en Canadá. En general, no son tantos los que ahora se entrenan. Me pareció por tu carta que no esperas volver a GB. GB es Geoffrey Smith. No, GB es... no sabría, ahora mismo no sabría decir. Gran Bretaña. ¿Cómo? Volver a Gran Bretaña. Ah, vale, claro, no esperas volver a Gran Bretaña. El AUCA. Me imagino que en inglés el AUCA. Eso es. Espero que no sea así, pero quién sabe. Estamos en las manos de Dios. Nos ha tocado vivir en un mal tiempo, pero eso no puede ser consecuencia de la mera mala suerte. Cuídate de toda forma imaginable. Y luego tiene una frase en latín que no se me da muy bien. Aequem serva mentem, comprime lingua. Que viene aquí lo que significa, no sé si tú lo sabes. Es la carta 90. ¿Tienes la traducción de la frase en latín? Claro, decía por ahí Gran Bretaña. Es que estaba pensando también... Sí. Nada, he mezclado... ¿Sí? Ponía aquí que es la nota 7, pero la nota 7 no tiene ningún sentido. O sea. Por eso hay que revisionar todas las traducciones, porque es verdad que, por lo menos esta edición que yo tengo, sí que hay algunas cosillas desordenadas, ¿no? Que en el momento no sabe latín, ¿no? Yo no sé latín, lamentablemente, puedo intuirlo. Vamos a ver. Debe estar por aquí. Cuéntales algo y yo la busco. Vale. Pues os puedo contar lo que yo creo que dice la traducción. Idiomas, querida, idiomas. Cosa que yo ya he olvidado y es muy triste porque estudié latín. Pero bueno. Dice, lo que sirve para la mente comprime la lengua o algo así. Algo así parecido, yo creo. Dice, ya la tengo localizada, perdona. Mantén clara la mente, retén la lengua. Casi. Y eso es verdad. O sea, esto fue tan cierto cuando fue escrito como lo es ahora. No, al final lo que le está diciendo es eso, ¿no? Que al final la prudencia es el mejor aliado, ¿no? Eres esclavo de lo que dices, ¿no? Y preso de... O sea, es esclavo de lo que dices y preso de lo que callas, ¿no? Pero... Entonces, bueno, a mí me parece también una carta que tiene una frase muy, muy importante, ¿no? Sobre, pues eso, alguien que al fin y al cabo ha nacido en Sudáfrica, ¿no? Y aunque ha vivido tanto tiempo en Gran Bretaña, lo que es irte de un lado
luego de Gran Bretaña a Europa. Por ejemplo, Christopher Tolkien le está escribiendo porque estuvo en la RAF, era piloto, ¿no? de avioneta. Entonces, pues bueno, está hablando mucho de los sentimientos para él, ¿no? De lo que es abandonar al final tu nación, ¿no? Estaba buscando por si la frase venía de algún poema o de algo que él conociera de latín, porque no nos olvidemos que Tolkien empezó filología clásica, luego se cambió, pero él empezó en la universidad con filología clásica. Y es curioso porque no he encontrado absolutamente nada y todas las referencias que hay en internet son efectivamente a esta frase de Tolkien, así que a Tolkien. su propia cosecha. Sí, probablemente lo que haya hecho es traducirla directamente al latín. Bien, pues no sé, contadnos cositas. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que lo más dinámico para esto es que si tenéis interés en alguna carta en concreto, pues nos comentéis que os gustaría charlar. Pues bueno, como decía, al principio os hemos facilitado un enlace a la web donde tenéis un índice de las cartas con una pequeña descripción, ¿vale? Como está además muy complicado ahora hacerse con una copia del libro, podéis utilizarlos porque hay cartas, ya digo, que son muy, muy, muy reveladoras, no solo sobre la forma de pensar de Tolkien, sino sobre su propia obra. Entonces, si tenéis interés concreto en alguna carta, nos lo podéis indicar tanto por Twitter, que estamos ahora muy activos, como en nuestro correo electrónico o redes sociales. La intención que tenemos, Aredel y yo, es que esta sección sea recurrente, que tenga una frecuencia en torno a 2 semanas, cada 15 días, de una duración más o menos esta, de 1 hora, en donde, pues bueno, analicemos las distintas cartas que, bueno, pues nos vayáis diciendo vosotros. No sé si quieres aportar algo más. No. Muy bien, bueno, pues os facilita nuestro compañero Thranduil a través del chat todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias a todos los asistentes de Latinoamérica, que veo que sois un montón, que habéis venido un montón. Y bueno, esperamos veros pronto. Y estar atentos porque la semana que viene también habrá directo por aquí por Twitch y ya poco a poco, que todas las semanas podréis encontrarnos con cosas variaditas, no solamente con el Secreter, sino otras mil cosas. Y nada, si sois parte de la asociación y os apetece participar, pues ya sabéis, escribirnos al correo y ahí nos vemos. Y a la gente que nos va a ver en YouTube después, pues muchas gracias también. Claro que sí. Adiós. Chao.